son tres elementos. Voy a hablar una parte de contexto y voy a aprovechar ahí el tema de los sistemas complejos que colocó Alfredo en la mesa. Esquemas comerciales y modalidades que favorecen la vinculación de la agricultura familiar con los mercados, que es fundamentalmente lo que hemos mencionado en el día, y unas lecciones aprendidas, sobre todo desde el punto de vista de condiciones que se requieren para que funcionen estos modelos y cuáles son los elementos de éxito o buenas prácticas de gestión mejor. Entonces, el contexto, y aquí no es ni lo complejo, ni había otra lámina también que era para aprender de memoria, pero un poco para decir, la comercialización es una parte de todo este elemento complejo, y lo quiero plantear en otros términos, en un término de contexto nacional, de contexto territorial, de contexto internacional, y como una parte de relación entre lo urbano y lo rural, y un asunto donde hay productores, hay industria, hay intermediarios, hay supermercados, hay proveedores de maquinaria, insumos, servicios de apoyo, y hay recursos naturales, sociedad, cultura. Y aquí voy a aprovechar esto a pasar rápido para decir, la comercialización, me parece que hay veces que presentamos la comercialización eminentemente como el acto en el cual se hace la transferencia, donde se hace la compra y la venta, y la comercialización no es solo eso. Eso es vender y comprar, pero comercializar es mucho más que eso. Desde que tomo una decisión aquí de la genética, como lo han planteado los productores de cerdo, o de la semilla, estoy pensando en comercializar, o debería estar pensando en comercializar, no solamente cuando vengo a venderle a la industria o al supermercado, sino que desde que se toma acá la decisión de cuándo tomo la mano de obra con la que voy a estar trabajando, ahí estoy pensando en la comercialización. De los casos, me gustó lo que plantearon los compañeros de Unaveni, que dijeron, uno de los problemas que tenemos no es solo la carretera que impresionó con el camión volcado que estaba ahí, sino cambio climático, temas sanitarios, eso hace parte de la comercialización. Cuando hablaron de cerdos, el principal problema que me quedó era el tema de la comercialización de los productos importados de Brasil. Ese casi que era el principal problema de la comercialización, ¿no? Entonces, además era un tema ahí de políticas públicas, de negociaciones internacionales, y así podemos hablar de los chinos y de los coreanos y de los tratados de libre comercio, todo eso es la comercialización. Y esa es la complejidad del tema, y por eso además cuando los productores dicen, es que lo más difícil es comercializar, claro que es lo más difícil, pero entre otras cosas es como cuando está uno estudiando en la escuela, y claro que lo más difícil es la prueba final, el examen final, y ahí uno dice, me fue muy mal, me pusieron las preguntas muy difíciles, y no, es que no he hecho bien la tarea desde el primer día que entré a la escuela, al curso, ¿no? Y le echo la culpa al examen final. Eso era el mensaje que quería dejar con este tema de comercialización, y para sacar un poco el asunto de que solamente está en el proceso de la compra, de la venta, de a cuánto es el precio, de cuándo lo entrego y todo esto. Y entonces, un poquitito, una lámina que no pude dejar de quitar es porque este taller tiene también una relación con políticas públicas. Y entonces, cuando estoy hablando de políticas públicas y tengo esa complejidad, tengo que tener primero un enfoque espacial en la política pública, y ahí se me une con el otro sistema que está claramente metido, y una cadena orientada o jalada de los mercados, orientada a los mercados, y de competitividad que incluye todos estos otros elementos, no solo productividad o competitividad, sino equidad, y aquí lo que dijo Federico, creo que en buena parte de lo que tenemos que estar hablando en los encadenamientos productivos son de temas de inclusión, ¿no? Y sostenibilidad ambiental y sostenibilidad de todas estas cosas. Otra cosa fundamental que aparece acá, pero que hay que visibilizar, es que todos estos elementos de política, inclusive de la política pública tecnológica que estuvimos hablando ahora, tiene que haber una connotación entre lo nacional, lo provincial y lo local, y algo que mencionó Alfredo,
los temas regionales. Cada vez, por ejemplo, hoy lo que estamos hablando está en el marco de un programa, de una iniciativa regional del Mercosur, digamos, en alguna forma de estas. Y ahora Mercosur es Mercosur ampliado, ya no sé ni cuántos son los países de Mercosur. Y una consideración de heterogeneidad de actores. Los territorios no son iguales, los productos no son iguales, los mercados no son iguales, los productores no son iguales. Y ahí el que está tomando las decisiones de política pública tiene que considerar todo este elemento. Y yo diría que el gerente de la cooperativa también tiene que estar mirando todos estos elementos. Segundo punto, entonces, esto que estamos llamando, en esa complejidad, ¿cuáles son los esquemas de comercialización y las modalidades que favorecen la vinculación de la agricultura familiar con los mercados? Vuelvo a citar al profesor Alvin, que dijo, este proyecto no estamos inventando ni descubriendo nada. Esto que voy a presentar es una interpretación de la realidad y una interpretación, como todas las interpretaciones, reduccionistas, porque todo lo que diga eso del tema integral, sistémico, después para poderlo entender y poderlo explicar, toca como el elefante, comérselo a pedacitos, ¿no es cierto? Entonces, hacemos esa interpretación y puede que queden por fuera una serie de cosas. Y entonces estamos hablando, y ahora aquí para Marco, estamos hablando básicamente de circuitos cortos, de encadenamientos productivos, y ahora con el sombrero de ICA, de agricultura familiar, puedo poner esto de comercialización de productos diferenciados, para darle el realce a eso, y decir, hay circuitos cortos de productos diferenciados y de productos NIC, ¿cómo se llamaban? OGNIC, no sé, OGNIS. Y hay encadenamientos productivos de productos diferenciados y de productos convencionales, llamémoslos así. Pero es para destacar este tema, sobre todo que tiene mucha importancia con el tema de agricultura familiar. La agricultura familiar tiene posibilidades en casi todos los sistemas comerciales, excepto en donde la competencia es en volumen. Ahí tengo que buscar diferenciación. El resto yo puedo donde sea, y entre más chiquito logro poner el mercado, y entre más chiquito puede hacer la cadena o el circuito y lo puedo hacer más diferenciado, ahí tengo más oportunidad. Y por eso es que se han venido un poco especializando la agricultura familiar en esos nichos. Y lo otro, esto no es que sea excluyente. Creo que todos los casos que se presentaron hoy, me queda la duda del de las tiendas, pero ahora lo podemos mirar. Pero, por ejemplo, encadenamientos productivos presentaron temas de vinculación con compras públicas, pero también con otro tipo de mercados. El de los cerdos también tiene el tema de políticas públicas, pero tiene también encadenamientos y seguramente tiene circuitos cortos también. Entonces, no son ni los unos ni los otros. El de los encadenamientos productivos de Bolivia tenía también productos orgánicos. Entonces, en la práctica, también una organización no es que la apuesta a una o a otra, sino que es una combinación y una canasta de estrategias de comercialización. Entonces, estos circuitos cortos, ya Alfredo lo mencionó aquí, básicamente, y digamos que son productores individuales u organizados. Aquí hay una cosa donde los productores individuales indudablemente tienen la opción de estar participando acá. Los productos, y algo que seguramente mencioné, son productos diferenciados sin necesidad de certificación. Nadie me está pidiendo un sello, una marca o ni siquiera un registro de estos de certificación social para participar de estos sectores. Máximo un intermediario, dice la literatura, puede que no haya ninguno, pero bueno, digamos que al final estoy acortando esto. Pero no se definen acuerdos previos en la producción, que son elementos muy importantes y que hace la diferencia para mí más especial con el tema de los encadenamientos productivos. En el encadenamiento productivo hay un contrato previo donde se definen cantidad, calidad, precios, sitios de entrega. Eso no pasa normalmente en los circuitos cortos, digamos, como los que hemos visto aquí, ferias y otros que vamos a mirar. Y esto que es importante, y creo que era lo que decía Marco, no importa además tanto la distancia física, el número de intermediarios, sino este tipo de relacionamiento, estas relaciones de proximidad, ese conocimiento de la oferta con la demanda.
Entonces ahí hay 3 o 4 elementos que caracterizan los circuitos cortos. Y ahora, modalidades. Hay muchos ferias y mercados de productores. Tenemos el caso de lo que nos han presentado de Chile, de las ferias de productores del INDAP. Venta directa en predio o carretera. Esto es muy importante en muchos países. Hoy, por ejemplo, cuando usted presentó, dijo, además de que es una feria de productores, lo importante es que estamos en una carretera o en una zona de estas. Y curiosamente, en los países más desarrollados del continente, en Canadá y Estados Unidos, son los únicos que tienen legislación sobre esto. Y hay una norma que promueve y ordena la venta en predio y la venta en carretera de productores de la agricultura familiar. Aquí me parece que hay un trabajo lindo de hacer en nuestros países alrededor de políticas públicas y de apoyo, porque esto a veces es el más fácil que tienen los productores. Agroturismo, metido dentro de eso, porque al final es a gente que va en turismo y aprovecho para venderle los productos del territorio. Este elemento que cada vez es más importante y con toda esta visión del territorio, lo que marcó Marco, unos clientes muy naturales de los agricultores familiares son los restaurantes y los hoteles. Esto que aparece en el cuadro que hicimos sobre los 10 casos, las canastas de producto, y con un punto importante, y rescato ahí, creo que Patricia lo mencionó, aquí, mire que lo interesante no es tanto que se organicen los productores, se organizan, pero los más organizados son los consumidores. Y aquí hay otro elemento para trabajar detrás de todo esto, que es lo de consumo responsable, consumo ético. Realmente los que más podemos hacer por la agricultura familiar somos los consumidores. Ahí es donde está la diferenciación. Y tiendas especializadas, que puede ser, por ejemplo, como las tiendas que tiene INDAP. Bueno, encadenamientos productivos, entonces aquí lo que voy a decir es que aquí sí es mucho más importante lo de las organizaciones formales. Eso de venderle en compras públicas, pues un productor individual no lo va a poder hacer. Normalmente se entiende que aquí hay poco valor agregado y que se comercializan como genéricos. Y ahí me parece que entra el asunto de los cerdos. El banano, no sé si entra al mercado público por ser orgánico o simplemente porque es banano de pequeños productores. Y normalmente los compradores no es un consumidor directo, son empresas agroindustriales, agroexportadores, instancias de gobiernos. ¿Me perdieron? Sí. No, ahí. De gobiernos, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que ha sido tan mencionado hoy acá, o cadenas de distribución, públicas o privadas, con la participación de 2 o más intermediarios. Aquí seguramente, por ejemplo, todos estos productos no los come el Ministerio del Interior o no los come el municipio, los lleva a la escuela, los lleva a la cárcel. Entonces, la cadena de consumo es larga, a pesar de que inclusive aquí la relación de comercialización sea corta. Y aquí tenemos también varias modalidades, programas de compras y distribución de alimentos, que es básicamente, me parece, el caso de Bolivia con los municipios y los comedores escolares, alianzas productivas, desarrollo de proveedores, agricultura por contrato, aquí podía estar parte de lo que está, de lo de Caluprosode, provisión a cooperativas donde los productores son socios. Ahí hay un tipo de comercialización que es el del socio, el del afiliado que le vende a la cooperativa. Negocios inclusivos o negocios desde base de la pirámide, que son negocios que tratan desde el comienzo de incluir a pequeños productores o a consumidores de bajos recursos, donde aquí es fundamental, esto también se llama negocios de base de la pirámide, programas de responsabilidad social, y todos estos, fundamentalmente estos 2 y estos de alianzas productivas, tienen como orientación el tema de la inclusión, que era el reclamo que hacía Federico. Realmente no es una cadena productiva normal, sino que tiene ese valor, y es otra cosa que hablaba contigo. Normalmente las cadenas de valor no son las que solamente están agregándole precio al producto. Las cadenas de valor son las que están agregando atributos especiales de calidad, que puede ser eso. Entonces, una cadena realmente de valor es una cadena que sea inclusiva, una cadena que sea equitativa, una
cadena que sea sostenible ambientalmente. La otra es una cadena que agrega valor monetario al sistema. Y estos encadenamientos de productos diferenciados, entonces, normalmente son productores organizados, porque tampoco un sello o una certificación es fácil de encontrar de manera individual. Son certificados por terceros y están muy dirigidos a segmentos y nichos sensibles a esto. Y aquí podemos tener varios procesos. Esto lo resalto porque en general, hoy, todos, circuitos cortos, encadenamientos productivos, tienen una condición fundamental, sea uno agricultura familiar o mediana o grande, que es cumplir con los temas de inocuidad, sobre todo si estoy hablando de alimentos. Y entonces hay una cantidad de modalidades, de enfoques, donde están fundamentalmente orientados a garantizar que haya calidad, ya sea con programas de buenas prácticas de agricultura, buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de manufactura. Muchos atributos relacionados con el origen, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, actores involucrados en los procesos, típicamente los ejemplos de los sellos de agricultura familiar, relación con el manejo sostenible del ambiente y sus ecosistemas, todos estos sellos de productos verdes, de productos amigables con el ambiente, y atributos relacionados con la ética, bueno, como comercio justo, por ejemplo, que entonces garantiza que hay una redistribución más equitativa en la captación del precio final del producto, o que garantizan que no hay trabajo infantil en ciertos cultivos, o por ejemplo sellos donde el posicionamiento está dado porque los productos son elaborados o comercializados por mujeres, que pueden entrar en una de estas dos categorías. Lecciones aprendidas de estos. En general, los factores más relevantes, y me parece que tiene que ver con lo que hemos visto hoy, son fundamentalmente la organización de los productores, y eso está ya en 2 o 3 láminas que presentaron varias de los expositores. La diferenciación de los productos, indudablemente como una condición especial, diferenciación explícita o implícita. Esta distancia comercial entre productores y consumidores, indudablemente, si logro acercar esto, lo cual no significa que hay menos funciones, ¿no? Tal vez eso es lo otro que es importante decir. Con eliminar los intermediarios se nos solucionó el problema. No, con eliminar los intermediarios estoy asumiendo más problemas. Lo que estoy eliminando, pasos, pero no más problemas. Y en muchos proyectos, en México siempre me acuerdo de un proyecto que tuvimos, y como al año de estar yendo, era con unas señoras artesanas. Dijeron: queremos que vuelva el coyote, ustedes por favor no vuelvan, porque eso de ir a cobrar, ir a vender, mi marido ya no me cree que yo voy allá, porque voy además a cobrar y vengo y no traigo nada porque me dijeron que no estaba el cheque todavía. Entonces, no, hemos descubierto que la mejor manera de comercializar es el coyote. Está bien. Y la calidad de relacionamiento entre los actores de la cadena. Los mercados, y ojo con esto, todo lo que hemos hablado hoy, y podemos sumarle toda la cantidad de productores organizados que queremos y todas las funciones, pero así hagamos N cantidad de productos diferenciados, N cantidad de circuitos cortos, siempre los mercados tradicionales con alto nivel de informalidad siguen siendo los canales por los cuales se canaliza la mayor cantidad de la oferta de la agricultura familiar. Los mercados mayoristas, ante eso todavía no hay respuesta a eso, y ahí siguen exponiéndose a todas estas cosas que hemos hablado de lo que es una cadena que no tiene valor. Aquí, pensando en los circuitos cortos, y aquí me voy a decir algunas cosas nuevas. Es importante, tal vez porque hay como una graduación dentro de lo que uno ve, y una organización podría pensar que primero puede aprender en los circuitos cortos y después entrar a unos temas como encadenamientos productivos y buscar otras cosas. Entonces, pensemos en que el circuito corto sirve para conocer limitantes, para conocer oportunidades de los mercados, y así deben mirarlo los productores, no solamente como que voy a vender, sino que voy a conocer el mercado.
estos temas de los consumidores, además de la canasta, que está, creo que había dos casos de canastas, ¿no? Sí, porque es la otra, la del Chimborazo. Esta es otra cosa muy interesante en ese mismo sentido en Jujuy, que la descubrí más recientemente. Aquí hay dos posibilidades de los consumidores. Uno se puede volver socio de la iniciativa y pagando, no recuerdo cuánto es, cada 3 meses le llega al sitio donde uno quiere una canasta con los productos que han salido en la temporada de grupos de organizaciones de productores. La otra cosa que ofrecen es que le alquilan a uno por manzana, por media hectárea o algo, un terreno y le dan una opción y cultivo para el consumidor el determinado producto. Eso me parece interesante para mirarlo como cosas que van apareciendo en el contexto. Los circuitos cortos y toda esta cosa, hay una serie de condiciones. Realmente la primera es que los territorios tengan condiciones económicas, sociales y culturales que permitan que eso se dé. Por ejemplo, un circuito corto allá en el Beni, donde estamos mirando, es muy complicado, porque no es solo, porque ¿dónde voy a hacer turismo si la carretera no llega? ¿Dónde van a...? Sí, no solo pensemos en que la gente no puede sacar el producto, sino que no hay gente que vaya allá a favorecer estas modalidades que tenemos. Después, si me hacen una pregunta sobre eso, puedo hacer una ampliación de un ejemplo muy cercano, un territorio que no favorece una serie de relaciones de estas. Que los consumidores reconozcan los valores y los atributos que le estamos proporcionando con el tema de agricultura familiar. En algunos países, el decir este es un producto de la agricultura familiar, en vez de generar expectativa de la gente, hay consumidores que rechazan. Dicen, esto es sucio, esto de dónde vendrá, esto cómo lo irán manejado, esto con qué agua estará. Entonces, hay que mirar que eso tiene que tener ese condicionante. Si no hay esa condición, que propicie la vinculación, no pasa nada. Los productores tienen que responder por la calidad e inocuidad de los productos. Eso es una responsabilidad y no pueden eludirla en alguna forma. Los productores tienen que tener una oferta variada. Esto es fundamental, por más que yo tenga unos circuitos cortos, por eso no puede haber un solo vendedor de tomate. Seguramente buena parte del éxito de las tiendas es que tiene 12 o 30 proveedores distintos, porque no es que voy a tener un solo producto, porque la ventaja de los supermercados hace 30 o 40 años es que le obviaban a la gente tener que ir a distintos sitios a comprar el grano, la verdura, la leche, la carne. Y esto hay que estar pensando en que además lo que hoy un consumidor le parece excelente, dentro de 3 o 4 años puede que no. Bueno, todos ustedes son más jóvenes que yo, pero estoy seguro que la primera leche que descubrieron era leche, y hoy no hay leche, hay 200 o 30 formas de leche, deslactosada, rica en hierro, para la osteoporosis, todas las cosas, yogures de 40 sabores, todo. Y una cosa importante que tiene que ver con esto de las mujeres de México, tienen que estar dispuestos y tienen que tener actitudes que les permitan atender mayores exigencias de tiempo y costos. Meterse a la comercialización son unas exigencias adicionales de tiempo y de costo fuera de la producción. Y las entidades de apoyo tienen que tener un mínimo para brindar servicios de información, de capacitación, que está en alguna forma puesto en lo que está en las presentaciones, pero me parece como el caso de Chile claramente, el caso de Uruguay, que parece normal, pero que en otros países no se da. Si no existen INIAS, si no existen INDAPs, si no existen municipios, nada de estas cosas funcionan. Y para decir que entonces institucionalidad y políticas públicas es fundamental,
además del tema de infraestructura que ya ha sido suficientemente planteado. ¿Qué es esto? Es importante también, y esto es interesante, como decimos los consumidores, pero los consumidores no es que son afectos a una cosa desde que nacen, eso no viene en el ADN. Entonces hay que hacer educación, sensibilización, todas estas cosas hay que generarlas. Detrás de esto hay una marca, podemos así que se llame agricultura familiar, y hay que vender la marca, y hay que posicionar la marca, y hay que defender la marca, y hay que proteger la marca, como lo hace Coca-Cola, que tampoco es que está Coca-Cola, no, lo que sigue metiendo Coca-Cola en publicidad es mucho más que lo que le cuesta la producción. Esto ya lo ha dicho, lo de la logística, creo que esto es importante en todos los casos. Esos temas de consolidación de la oferta, transporte, empaque, lo vi reflejado en el tema de cerdos, pero seguramente en todos hay una serie de trabajo importante alrededor de esto. El establecimiento de alianzas y redes, esto es fundamental para todo, para garantizar oferta en calidad, en cantidad, en precio, sobre todo en el tema de los encadenamientos productivos. Y esto, clave, hacer incidencia en líderes de opinión. Muchas veces lo más clave es convencer, por ejemplo, a los periodistas, convencer a los chefs, los cocineros se han vuelto elementos fundamentales en la agricultura familiar. El caso de Perú es un ejemplo concreto de esto, del boom de la gastronomía, y detrás de eso ha hecho mucho más que los INIA, que el IICA, que 70 años, el tema de los cocineros. En encadenamientos productivos, entonces los que hemos visto, hay otras cosas, ya está lo de las escuelas, aquí hay una cosa que tiene Nescafé, bueno, son ejemplos cualquiera de una cantidad de cosas de estas. Clave, vuelvo a insistir, en este cumplimiento de estos requisitos de sanidad e inocuidad, hay un alto potencial en esto para organizaciones con cierto grado de madurez, esto no es para empezar por acá, y fundamental la existencia de un marco normativo institucional de apoyo. ¿Cuáles son elementos? Hay que tener una formalidad en la negociación. No recuerdo quién decía esto, por lo menos hay que poner un papelito y que esto quede escrito y que esto quede planteado. El cumplimiento de estos requisitos, esto es un tema y seguramente todos los que trabajan en las organizaciones, la fidelidad de los socios, ¿no? Porque entonces las organizaciones es muy terrible. Todos los que están aquí en la cooperativa y en las organizaciones dicen, sí, esto es fundamental y esto es una condición, no es problema de la comercialización si esto funciona, o si el tesorero se va con la plata, o si la señora de quien no sé, no mostraba los datos, ¿no? Después, factores de éxito. Esto es un tema, que haya empresas compradoras que tengan enfoques de responsabilidad empresarial o enfoques de negocios inclusivos para propiciar desde la demanda, aquí me parece que es un tema, por ejemplo, de lo que hizo el Ministerio del Interior, que no era el comprador, pero vio esto como una posibilidad de incluir en una cadena a los productores de cerdo. Y esto es una cosa, superar prejuicios, sobreponerse a diferencias culturales. Hoy hablaba con alguna gente y todo dice, no, es que meternos con la gran empresa, eso es terrible. Pero no, si queremos trabajar con este tema de encadenamientos productivos, tenemos que vincularnos y aprender a vincularnos con unos actores que normalmente son más poderosos en la cadena. Y hay que hacer, porque al otro lado también hay prejuicios desde el punto de vista de que son incumplidos, de que la calidad. Entonces, el manejar estos temas son fundamentales. Aquí con esto no agrego nada y yo no sé cuántos minutos me quedan. 15, 14. Me siento en la NBA, me toca hacer el último lanzamiento. Productos diferenciados. Aquí, nada, solamente para decir que aquí hay estos temas de denominaciones de origen, de fair trade. Creo que aquí no hay nada nuevo. Podemos pasar. Nuevamente, la importancia de la valorización del producto por parte del consumidor. Considerar, creo que ya lo dije, que estos productos están dirigidos a nichos y por supuesto no son soluciones para todos los productores. Esto creo que es importante para esto y para todo. Conocer los sistemas de garantía y el tipo de certificaciones que piden los mercados.
¿no? Normalmente organizan los productores y vamos a sacar la certificación orgánica. Y nadie les ha pedido certificación orgánica, ¿no? O tengo el fair trade, el comercio justo, ¿no? Eso sirve para cuando le pidan el comercio justo. Hay veces yo tengo una certificación orgánica y esa me la aceptan en Francia, pero no en Alemania. Entonces, esto es un elemento como si fuera otro actor de la cadena. Esto ya está puesto ahí. Ya. Muchas gracias.